El Camino del Cuidado es un podcast que explora la filosofía del cuidado y el cuidado del ser. En cada episodio hablaremos con expertos y personas inspiradoras sobre cómo cuidar de nosotros mismos, de los demás y de la naturaleza. Aprenderemos sobre diferentes prácticas de cuidado, también exploraremos cómo el cuidado puede ser un camino para crear una sociedad más justa, solidaria y compasiva. Hola a todos y todas, mi nombre es Valentina Alguino Tálvaro, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Colombia. Y yo soy Esteban Camilo Cortés Montoya, estudiante de Arquitectura también de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio del Camino del Cuidado. Hoy vamos a reflexionar sobre un tema que más que una idea es una forma de vivir, la concretización de la esencia del cuidado con delicadeza y con firmeza. Este episodio está inspirado en el libro de La filosofía del cuidado de Luigina Mortari, quien nos invita a pensar el cuidado como algo que se construye día a día. No se trata de solo cuidar a los demás, sino que también de cuidarnos a nosotros mismos, de cuidar el mundo que habitamos y las relaciones que nos sostienen. Mortari nos habla de dos dimensiones fundamentales de cuidado, la delicadeza que representa la sensibilidad para comprender la fragilidad de la vida y la firmeza que es la decisión de sostener lo que tiene valor incluso cuando se resulta difícil. Y para conversar sobre cómo el cuidado también puede expresarse a través del arte, hoy nos acompaña Eric Daniel Tangarife Quintero, una persona que con su música transmite belleza, sensibilidad y reflexión. Bienvenido, Eric. Qué alegría tenerte con nosotros. Cuéntanos un poquito sobre ti. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué les puedo decir sobre mí? Pues bueno, como se menciona, mi nombre es Eric Tangarife, soy oriundo de San José del Guaviare y pues a lo largo de mi vida, pues la música, o bueno, no tanto enfatizar también en solo la música, sino el arte como tal, pues ha hecho o ha sido una parte fundamental en el desarrollo de mi vida, tanto a nivel profesional como artístico. Entonces, pues soy de San José, tengo 25 años actualmente y soy técnico, tecnólogo en relacionados a arquitectura, pues en este momento soy estudiante en la Universidad Nacional. Bueno, vamos a continuar con la primera parte del capítulo para que nos des un poco, nos cuente un poco sobre ti, como lo que piensas del capítulo. Entonces, como primera parte, tenemos el arte como forma de cuidado. Mortari dice que cuidar es una manera de habitar en el mundo con sentido. A veces pensamos que cuidado solo ocurre en hospitales o familias, pero ella nos recuerda que cuidar también puede ser crear, escuchar o acompañar. En tu experiencia, ¿cómo se conecta tu música con la idea de cuidar? Bueno, yo diría que se puede representar de distintas maneras, porque, claro, me acuerdo como esa primera vez, tenía más o menos unos 10, 12 años, y vi que mi papá trajo un teclado y empezó a tocarlo. Entonces, de cierta manera, todos esos distintos sonidos que salían de este teclado, de cómo podía sonar, las intensidades y demás, me empezó como a llamar esa atención. Entonces, y desde ese momento, pues ha sido una parte fundamental este arte, en este caso la música, en lo que vendría a ser en el cuidado de mí mismo, en, en cómo a través de, pues en este caso, pues mi instrumento, pues primordial es el piano, cómo puedo expresarme. O sea, no solamente es uno querer escuchar la música, sino cómo puedo a través de ella expresar emociones. Entonces siento que es una manera en la que puedo deliberar o soltar como todas esas emociones a través de la música. Que sería como ese cuidado hacia mí mismo por medio de este arte. Estupendo. A veces olvidamos que cuidar no siempre es algo por otro, ¿sí? Sino que también dar tiempo, atención y escucha. El arte, en ese sentido, puede ser una manera de cuidar lo invisible, las emociones, la memoria y los vínculos. Exacto. Mortari también menciona que el cuidado empieza por la escucha profunda, una escucha que no juzga y que simplemente está presente.
Y pienso que el arte, como lo dice aquí anteriormente Eric, nace desde la sensibilidad. Nos enseña justo eso, a detenernos a mirar con otros ojos y a sentir con más suavidad, quizá simplemente la música. ¿Crees que la música puede ayudar a las personas a reconectarse con esa sensibilidad y con la idea de cuidar más conscientemente? Claro, porque yo podría enfatizar que la música siempre, antes del lenguaje, podría decirlo, ha sido esa manera en cómo los seres humanos podemos expresarnos de distintas maneras. Pues hoy en día poseemos de algunos instrumentos y demás, pero antes era los sonidos con la misma voz, el sonido con las palmas, golpeando objetos. Entonces, de cierta manera, el ser humano, más allá de las palabras, ha buscado los sonidos en cómo puedo comunicarme con los demás, cómo puedo, si abordamos el tema de culturas, aborígenes, pues cómo ellos a través de los sonidos y de sus cánticos buscan conectar con la naturaleza, con su entorno. Entonces podemos ver cómo siempre la música y el ser humano ha sido como esa parte esencial en cómo puedo no solamente conectar con las personas, sino con mi entorno. Muy bien. En una sociedad que vive con tanta prisa, detenerse de observar una obra, una canción o una pintura puede ser también una forma de cuidar. Cuidar del tiempo, de la calma y de nuestra atención. Sí, y eso nos lleva a pensar que con el cuidado también es resistencia, resistir la indiferencia, al descuido y a la desconexión con lo esencial. Continuando con otra parte del capítulo, tenemos la delicadeza como fuerza interior. En esta parte del capítulo, Mortari habla de la delicadeza, pero no la presenta como algo débil, sino como una fuerza silenciosa que transforma. Eric, ¿cómo vives esa delicadeza en tu proceso creativo o en tu vida diaria? Yo diría que es muy fundamental porque, claro, si solamente nos mantenemos de una forma cerrada, de solo tocar el instrumento, pero no somos delicados en el momento de qué quiero expresar. O sea, al momento de yo hacer música, de no solamente tocar el instrumento, sino crear una obra, debo ser delicado, debo saber cómo voy a transmitir estas emociones a través de mis obras o de las piezas que vaya a tocar. Entonces, siento que esa delicadeza es algo muy importante porque yo puedo asimilar como la delicadeza con el transmitir. Entonces, entre más delicado yo sea, pues mejor voy a transmitir esas emociones y voy a también, como a través de mi música, puedo también, como, ¿cómo decirlo? Como esparcir ese cuidado a las demás personas. Qué importante es reconocer que la delicadeza no es debilidad. En realidad requiere una enorme fortaleza interior. Cuidar con delicadeza es tener el valor de sentir y de no endurecerse. Mortari precisamente explica que la delicadeza es una forma de respeto, respetar la vulnerabilidad del otro, pero también la propia. Y eso implica sensibilidad, empatía y presencia real. A veces la delicadeza se manifiesta en lo más simple, en cómo tratamos las palabras, en cómo escuchamos sin interrumpir y en cómo acompañamos sin imponer. Eric, ¿crees que en tu música hay gestos de delicadeza que reflejan esa forma de cuidar sin decirlo directamente? Sí, claro, y yo siento que la manera, no sé, o sea, siento que entre más delicados seamos, más fuertes somos, porque claro, si ocultamos esa delicadez al momento de crear una pieza o tocar el instrumento a X o Y público, si solamente se mantiene uno firme en que no tengo que cumplir los tiempos, si me salgo de los tiempos me voy a equivocar, sigue esta siguiente parte que me toca improvisar y no lo voy a poder. Entonces, claro, estoy siendo muy firme, muy meticuloso, pero no estoy siendo delicado, no estoy logrando como soltarme, pensar en que sí, es algo que tiene que ocurrir,
pero si me encierro solamente en eso, no voy a tener cómo ser delicado y eso por ende pueda transmitir ese lenguaje que vendría a ser qué emociones quiero yo dar a entender a las personas que me están escuchando. Podemos pensar entonces que la delicadeza es una forma de amor que no grita, pero que transforma profundamente con lo que dices. Y al final es el tipo de cuidado que no busca reconocimiento, sino que simplemente se da de manera silenciosa pero constante. De este modo, además de la delicadeza, es importante hablar de la firmeza del cuidado. Mortari también nos recuerda que el cuidado no es solo suavidad, necesita firmeza. Cuidar implica decisiones, compromiso y la capacidad de sostener el vínculo incluso cuando las cosas se complican. Experiencia como artista, ¿dónde entra esa firmeza en lo que haces o en tu manera de vivir la música? Pues la firmeza en general, yo también la asimilaría con la constancia, o sea, entonces, ¿cómo puedo yo ser, no sé, disciplinado? Eh, o sea, siempre y cuando es hallar ese equilibrio. Digamos, en la vida artística como tal, pues también a partir de la arquitectura, con el dibujo y demás, pues también se expresan muchas emociones de distintas maneras, pero entonces, claro, yo no solamente puedo generar como un desequilibrio y ser todo el tiempo delicado, que es lo que hemos hablado hasta el momento, sino que hay que encontrar ese balance de cómo me mantengo firme, constante, sin importar las adversidades, si tuve un mal día, pero eso también al mismo tiempo ser delicado para hallar como esa relación entre ambas y lograr como esa expresividad que uno quiere hacer a través de la música o a través del arte en general. Estoy de acuerdo contigo. La firmeza tiene que ver con la constancia, con mantenerse fiel a lo que uno cree y siente, incluso cuando hay dificultades. Así es, en la vida cotidiana también necesitamos una firmeza para cuidar, levantarnos cada día con responsabilidad, cuidar nuestras relaciones, nuestro entorno y a nosotros mismos. Mortari lo explica muy bien. El cuidado no se sostiene solo con emoción, sino con ética. Cuidar no es solo sentir, sino también actuar con coherencia, aunque nadie lo vea. Eric, ¿consideras que esa firmeza también se refleja en tu proceso artístico en la disciplina que requiere crear una obra? Sí, claro, porque al final, claro, uno en el proceso creativo, uno parte de una idea. Entonces, bueno, ¿qué quiero expresar? Entonces siento que esa firmeza, pues ya yo empiezo a tener como una serie de parámetros de cómo voy a abordar eso que quiero expresar. Entonces, no sé, si es crear una pieza donde yo quiera expresar felicidad, tristeza, bueno, ya sé que en este momento estoy logrando, claro, al momento de ser delicado, expresar esas emociones, pero también tengo que ser firme en cómo va a ser la manera en la que las voy a abordar. Entonces, yo incluso podría asociarlo entre ser objetivo y ser subjetivo. Entonces, tengo un propósito, pero entonces siempre no va a ser tan meticuloso porque lo subjetivo va a incidir en estos momentos. Entonces, de X o Y manera voy a organizar la pieza, cómo la voy a crear, pero también lo voy haciendo dependiendo de qué emociones quiera expresar. Entonces ahí voy logrando como en el proceso creativo esa objetividad y esa subjetividad para la, para la creación artística. Cuidar con delicadeza y firmeza al mismo tiempo es casi un arte. Ser suave sin perder la fuerza y ser firme sin perder la ternura. Esta combinación es lo que hace que el cuidado sea una práctica viva y no solo un sentimiento pasajero. Para finalizar, en la última parte del capítulo tenemos cuidar como transformación. Mortari dice que el cuidado nos transforma, que cuidar no solo cambia al otro, sino también al que cuida.
¿Sientes que la música te ha transformado en tu manera de cuidar o en cómo te relacionas con el mundo? Claro, sí, o sea, y podría decirlo como de muchas maneras, porque me ha ayudado también a transformar conductas, a transformar o cómo representar o cómo también reaccionar ante las adversidades, porque hay momentos en los que, no sé, pues todos al final pasamos por momentos de estrés y demás, y queremos hallar la manera de cómo soltar o cómo convertir estas emociones en sonidos, por así decirlo. Entonces, siento que la música me ha ayudado al cuidado de mí mismo, en cómo en momentos de agobio, de estrés, pues tocando el piano, tocando distintas piezas, puedo expulsar y de cierta manera, pues, cuidarme a mí mismo sin necesidad de usar las palabras. Entonces, también me ha ayudado en muchas de estas circunstancias y me ha ayudado también a transformar el pensamiento, porque claro, cuando uno comienza en la música, pues es normal que uno siempre lleve inclinaciones por géneros musicales, por gustos, como uno se ha criado y demás, pero uno se va dando cuenta que la música no solamente es un género, entonces ya empieza a generar esa transformación de que no, o sea, la música no, aunque sí buscamos una manera de clasificarla, la música es salsa, es merengue, es clásica, es pop, pero al final uno va entendiendo que no, o sea, la música son sentimientos y dependiendo de cómo yo esté, de cierta manera ejecutaré estos géneros. Entonces, me ha ayudado también como cómo entender que la música no son géneros, sino que son modos de sentimientos, podría relacionarlo. Qué bello es pensar que cuidar no es solo hacer, sino ser. Ser presencia, ser tiempo, ser escucha. Tal vez esa sea la verdadera concretización del cuidado. Cuando se vuelve una forma de vida, no es solo una idea. Eh, Cuando logramos vivir así, con delicadeza y con firmeza, transformamos lo cotidiano en algo sagrado. Cuidar deja de ser un deber y se convierte en una forma de amor consciente. Eric, para finalizar y acabar este capítulo, ¿qué mensaje le quieres dejar a nuestros seguidores? Pues partiendo de lo que se ha hablado en el transcurso de este podcast, yo podría hacer énfasis en dos cosas. Una, en encontrar ese equilibrio. O sea, no solamente porque, claro, al final podemos ser muy firmes o podemos ser muy delicados. Pero entonces, ¿cómo podemos encontrar ese balance entre firmeza y delicadez? ¿Cómo podemos ser constantes, pero no solamente que esto genere una barrera que no permita cómo expresarnos o demostrar lo que sentimos? Y entender que lo que mencionaba anteriormente, la música no son géneros, la música no son, más allá de la teoría y demás, la música es un modo de expresión que siempre ha estado en nosotros. Entonces, entender cómo a partir de encontrar un equilibrio entre firmeza y delicadez, la música es nuestra forma de expresarnos y de sentir y de comunicarnos con los demás y nuestro entorno. El cuidado cuando se vive con sentido nos permite crear un mundo más amable, más humano y más consciente de la vida que compartimos. Y esa transformación empieza por simples gestos, escuchar, mirar, acompañar y agradecer. Hoy hemos aprendido que el cuidado no es una teoría, sino una práctica viva. Es esa mezcla entre la suavidad de la delicadeza y la fuerza de la firmeza. Que cuidar no es algo que se enseña con palabras, sino con gestos, con presencia, con la forma en que miramos y tratamos a los demás. Gracias, Eric, por acompañarnos y mostrarnos cómo el arte también puede ser un acto profundo de cuidar. Y gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos en este episodio del Camino del Cuidado. Si te gustó este episodio, dale like y suscríbete.